Un joven de aspecto frágil, piel pálida y ojeras, estaba sentado en un banco oxidado frente a la estación de policía. Estaba sosteniendo una taza de café en sus manos, no el tipo vaso sintético barato al que las ratas de los barrios marginales como él tenían acceso, sino uno real. Esta taza de café de origen vegetal, normalmente disponible solo para ciudadanos de mayor rango, le había costado la mayor parte de sus ahorros. Pero ese día en particular, Sunny decidió darse un capricho. Después de todo, su vida estaba llegando a su fin. Disfrutando del calor de la lujosa bebida, levantó la taza y saboreó el aroma. Luego, tentativamente, tomó un pequeño sorbo e inmediatamente hizo una mueca. ¡Ah! ¡Qué amargo! Sunny miró intensamente la taza de café, suspiró y se obligó a beber un poco más. Amargo o no, estaba decidido a obtener el valor de su dinero. Al diablo con sus papilas gustativas. Debería haber comprado un trozo de carne de verdad. ¿Quién hubiera pensado que el café de verdad es tan repugnante? Bueno, al menos me mantendrá despierto. Miró a lo lejos, se quedó dormido y luego se abofeteó para despertarse. Tzik, qué estafa. Sacudiendo la cabeza y maldiciendo, Sonny terminó el café y se levantó. Los ricos que vivían en esta parte de la ciudad pasaban corriendo por el pequeño parque de camino al trabajo, mirándolo con expresiones extrañas, luciendo demacrado con su ropa barata y por la falta de sueño, enfermizamente delgado y pálido. Sunny realmente estaba fuera de su lugar aquí. Además, todos parecían muy altos. Mirándolos con un poco de envidia, arrojó la taza a un contenedor de basura. Supongo que eso es lo que te harían 3 comidas completas al día. La taza no cayó al contenedor por un amplio margen y cayó al suelo. Sunny puso los ojos en blanco con exasperación, se acercó y lo recogió antes de tirarlo con cuidado a la basura. Luego, con una leve sonrisa, cruzó la calle y entró a la estación de policía. En el interior, un oficial de aspecto cansado le dirigió una rápida mirada y frunció el ceño con evidente disgusto. ¿Estás perdido, muchacho? Sunny miró a su alrededor con curiosidad y notó placas de armadura reforzadas en las paredes y nidos de torretas mal escondidos en el techo. El oficial también parecía desaliñado y mezquino. Al menos las comisarías de policía siguen siendo las mismas donde quiera que vayas. Oye, te estoy hablando. Sunny se aclaró la garganta. No. Luego se rascó la nuca y añadió, como lo exige la tercera directiva especial. Estoy aquí para entregarme como portador del hechizo pesadilla. La expresión del oficial cambió instantáneamente de irritada a cautelosa. Miró al joven una vez más, esta vez con penetrante intensidad. ¿Estás seguro de que estás infectado? ¿Cuándo empezaste a mostrar síntomas? Sunny se encogió de hombros. Hace una semana. El oficial palideció visiblemente. ¡Mierda! Luego, con un movimiento apresurado, presionó un botón en su terminal y bramó. Atención. Código negro en el lobby. Repito, código negro. El hechizo pesadilla apareció por primera vez en el mundo hace unas décadas. En aquel entonces, el planeta apenas comenzaba a recuperarse de una serie de desastres naturales devastadores u posteriores guerras por recursos. Al principio, no llamó mucho la atención la aparición de una nueva enfermedad que provocaba que millones de personas se quejaran de fatiga constante y somnolencia. Pero cuando empezaron a caer en un letargo antinatural, sin señales de despertar incluso días después, los gobiernos finalmente entraron en pánico. Por supuesto, para entonces ya era demasiado tarde, aunque una respuesta temprana no hubiera podido marcar ninguna diferencia. Cuando los infectados empezaron a morir mientras dormían y sus cadáveres se convirtieron en monstruos, nadie estaba preparado. Las criaturas pesadilla rápidamente abrumó a los ejércitos nacionales, hundiendo al mundo en un caos total. Nadie sabía qué era el hechizo, qué poderes poseía y cómo combatirlo. Al final, fueron los despertados, aquellos que sobrevivieron a las primeras pruebas del hechizo y regresaron con vida, quienes pusieron fin a su masacre. Armados con habilidades milagrosas obtenidas en sus pesadillas, restauraron la paz y crearon una apariencia de un nuevo orden. Por supuesto,
fue solo la primera de las catástrofes provocadas por el hechizo. Pero en lo que a Suni concernía, nada de eso tenía nada que ver con él. Es decir, no hasta hace unos días, cuando comenzó a tener problemas para mantenerse despierto. Para una persona promedio, ser elegido por el hechizo era tanto un riesgo como una oportunidad. Los niños aprendieron habilidades de supervivencia y técnicas de lucha en la escuela, ante la remota posibilidad de infectarse. Las familias acomodadas contrataban tutores privados para entrenar a sus hijos en todo tipo de artes marciales. Aquellos de los clanes despertados incluso tuvieron acceso a poderosos legados, ejerciendo memorias y ecos heredados en su primera visita al reino de los sueños. Cuanto más rica fuera tu familia, mayores serían tus posibilidades de sobrevivir y convertirte en un despertado. Pero para Suni, que no tenía familia de la que hablar y pasaba la mayor parte de su tiempo buscando comida en lugar de ir a la escuela, ser elegido por el hechizo no presentaba ninguna oportunidad. Para él, era básicamente una sentencia de muerte. Unos minutos más tarde, Suni bostezaba mientras varios policías estaban ocupados inmovilizándolo. Pronto lo ataron a una silla voluminosa que parecía una extraña mezcla entre una cama de hospital y un dispositivo de tortura. La habitación en la que se encontraban estaba situada en el sótano de la estación de policía, con gruesas paredes blindadas y una puerta acorazada de aspecto formidable. Otros agentes estaban parados cerca de las paredes, con rifles automáticos en la mano y expresiones sombrías en sus rostros. A Suni no le importaban demasiado. Lo único en lo que podía pensar era en cuanto quería dormir. Finalmente, la puerta de la bóveda se abrió y entró un policía de cabello gris. Tenía un rostro experimentado y ojos severos. Parecía alguien que había visto muchas cosas terribles en su vida. Después de comprobar las correas, el policía miró rápidamente su reloj y luego se volvió hacia Suni. ¿Cómo te llamas, niño? Suni parpadeó un par de veces, tratando de concentrarse, pero luego se movió incómodamente. Sonles. El viejo policía arqueó una ceja. ¿Sonles? Ese es un nombre extraño. Sani intentó encogerse de hombros, pero se encontró incapaz de moverse. ¿Qué tiene de extraño? Al menos tengo un nombre. En las afueras, no todo el mundo tiene uno. Después de otro bostezo, añadió: es porque nací durante un eclipse solar. Mi mamá tenía un alma poética, ¿sabes? Es por eso que recibió este nombre extraño y su hermana pequeña se llamaba Rain, al menos cuando todavía vivía con ellos. No sabía si era resultado de la imaginación poética o de simple pereza. El viejo policía gruñó: ¿quieres que me comunique con tu familia? Sunny simplemente negó con la cabeza. No tengo a nadie. No te molestes. Por un segundo hubo una expresión sombría en el rostro del policía. Entonces su expresión se volvió seria. Muy bien, Sunles. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer despierto? No mucho. El policía suspiró. Entonces no tenemos tiempo para el procedimiento completo. Intenta resistir lo más que puedas y escúchame con mucha atención. ¿Está bien? Sin esperar respuesta, añadió: ¿cuánto sabes sobre el hechizo pesadilla? Suni le dirigió una mirada inquisitiva. Tanto como cualquiera, supongo. ¿Quién no sabe sobre el hechizo? No las cosas elegantes que viste en los dramas o escuchaste en las transmisiones de propaganda. Quiero decir, ¿cuánto sabes realmente? Esa fue una pregunta difícil de responder. No entro simplemente al reino de los sueños. Mato algunos monstruos para completar la primera pesadilla. Recibo poderes mágicos y me convierto en un despertado. El viejo policía negó con la cabeza. Escucha atentamente. Una vez que te duermas, serás transportado dentro de tu primera pesadilla. Las pesadillas son pruebas creadas por el hechizo. Una vez dentro, te encontrarás con monstruos, claro, pero también verás a personas. Recuerda, ellos no son reales. Son solo ilusiones conjuradas para ponerte a prueba. ¿Cómo lo sabes? El policía se limitó a mirarlo. Quiero decir, nadie entiende qué es el hechizo y cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes que no son reales? Puede que tengas que matarlos, chico. Así que hazte un favor y piensa en ellos como ilusiones. Oh, el viejo policía esperó un segundo, luego asintió y continuó. Muchas cosas sobre la primera pesadilla dependen de la suerte. Generalmente no debería ser abrumadoramente difícil.
La situación en la que te encuentras, las herramientas que tienes a tu disposición y las criaturas que tienes que derrotar deben estar dentro del rango de tus habilidades, al menos. Después de todo, el hechizo establece pruebas, no ejecuciones. Estás un poco en desventaja debido a, bueno, tus circunstancias. Pero los niños de las afueras son duros. No te rindas todavía. Uh, uh, uh. Sunny tenía cada vez más sueño. Se estaba volviendo difícil seguir la conversación acerca de esos poderes mágicos que mencionaste. De hecho, los recibirás si sobrevives hasta el final de la pesadilla. ¿Cuáles serán esos poderes exactamente? Depende de tu afinidad natural y de lo que hagas durante la prueba. Pero algunos de estos estarán a vuestra disposición desde el primer momento. La voz del viejo policía sonaba cada vez más distante. Los párpados de Sunny estaban tan pesados que luchaba por mantener los ojos abiertos. Recuerda, lo primero que debes hacer una vez dentro de la pesadilla es comprobar tus atributos y tu aspecto. Si consigues un aspecto orientado al combate, algo así como un espadachín o un arquero, las cosas serán más fáciles. Si está reforzado por un atributo físico, entonces eso es aún mejor. Los aspectos de combate son los más comunes, por lo que la probabilidad de recibir uno es alta. La habitación blindada se estaba volviendo cada vez más oscura. Si tienes mala suerte y tu aspecto no tiene nada que ver con el combate, no te desesperes. Los aspectos de la hechicería y utilidad son útiles a su manera. Solo tendrás que ser inteligente al respecto. Realmente no hay aspectos inútiles. Bueno, casi. Así que haz todo lo que esté a tu alcance para sobrevivir. Si sobrevives, estarás a medio camino de convertirte en un despertado. Pero si mueres, abrirás una puerta para que aparezca una criatura pesadilla en el mundo real, lo que significa que mis colegas y yo tendremos que lidiar con eso. Así que, por favor, no mueras, Sonless. Ya medio dormido, Sunny se sintió un poco conmovido por las palabras del policía. O, al menos, trata de no morir de inmediato. El despertado más cercano no podrá llegar aquí hasta dentro de unas horas. Así que te agradeceríamos mucho que no nos hagas luchar contra esa cosa a nosotros mismos. ¿Qué? Con ese último pensamiento, Sunny finalmente cayó en un sueño profundo. Todo se volvió negro. Y entonces, en la oscuridad, sonó una voz levemente familiar. Aspirante. Bienvenido al hechizo pesadilla, Nightmare Spell. Prepárate para tu primera prueba. Sunny soñó con una montaña. Dentado y solitario, esta montaña eclipsaba otros picos de la cadena montañosa, cortando el cielo nocturno con sus bordes afilados. Una luna radiante bañaba sus laderas con una luz pálida y fantasmal. En una de las laderas, los restos de una antigua carretera se adherían obstinadamente a las rocas. Aquí y allá se veían adoquines desgastados a través de la nieve. A la derecha de la carretera se alzaba un acantilado escarpado que parecía un muro inexpugnable. A la izquierda, un silencioso mar negro de nada indicaba una caída sin fin. Fuertes vientos azotaron la montaña una y otra vez, zumbando con impotente fiereza. De repente, la luna desapareció en el horizonte. El sol salió por el oeste, cruzó el cielo y desapareció por el este. Los copos de nieve se alzaron del suelo y regresaron al abrazo de las nubes. Sunny se dio cuenta de que estaba viendo el paso del tiempo al revés. En un instante, pasaron cientos de años. La nieve retrocedió, dejando al descubierto la antigua carretera. Escalofríos recorrieron la espalda de Sunny cuando notó huesos humanos esparcidos por el suelo. Un momento después, los huesos habían desaparecido, y en su lugar apareció una caravana de esclavos que retrocedía montaña abajo entre el clamor de las cadenas. El tiempo se ralentizó, se detuvo y luego retomó su ritmo habitual. Aspirante, bienvenido al hechizo pesadilla. Prepárese para su primera prueba. ¿Qué diablos es esto? Paso, paso, otro paso. Un dolor sordo irradiaba a través de los pies sangrantes de Sunny mientras temblaba de frío. Su túnica raída era casi inútil contra el viento cortante. Sus muñecas eran la principal fuente de agonía, gravemente heridas por los grilletes de hierro. Enviaban una punzada aguda de dolor cada vez que el metal helado tocaba su piel rota. ¿Qué clase de situación es esta?
Sunny miró hacia arriba y hacia abajo, notando una larga cadena que serpenteaba por el camino, con docenas y docenas de personas con ojos hundidos, esclavos como él, encadenados a esta a pequeños intervalos. Delante de él, un hombre de hombros anchos y espalda ensangrentada caminaba con paso mesurado. Detrás de él, un tipo de aspecto furtivo y ojos rápidos y desesperados maldecía en voz baja, en un idioma que Sunny no conocía, pero que de alguna manera aún entendía. De vez en cuando pasaban jinetes armados con armaduras de estilo antiguo, lanzando miradas amenazadoras a los esclavos. Como sea que juzgues esto, las cosas iban realmente mal. Sunny estaba más desconcertado que asustado. Es cierto que estas circunstancias no eran como se suponía que serían las primeras pesadillas. Por lo general, los aspirantes recién elegidos se encontrarían en un escenario que les presentaba bastante capacidad de acción. Se convertirían en miembros de castas privilegiadas o guerreras, con amplio acceso a las armas necesarias para al menos intentar abordar cualquier conflicto. Empezar como un esclavo impotente, encadenado y ya medio muerto, estaba tan lejos de ser ideal como uno podría imaginar. Sin embargo, el hechizo tenía tanto que ver con el desafío como con el equilibrio. Como dijo el viejo policía, el hechizo generó pruebas, no ejecuciones. Así que Sunny estaba bastante seguro de que, para contrarrestar este pésimo comienzo, lo recompensaría con algo bueno, un aspecto poderoso al menos. Veamos, ¿cómo hago esto? Al recordar los webtoons populares que leía cuando era niño, Sunny se concentró y pensó en palabras como estatus, mi cuenta e información. De hecho, tan pronto como se concentró, aparecieron runas brillantes en el aire frente a él. Una vez más, aunque no conocía este antiguo alfabeto, el significado detrás de él era de alguna manera claro. Rápidamente encontró la runa que describía su aspecto y finalmente perdió la compostura. ¿Qué? ¿Qué carajo es en serio? Nombre, Sunless. Nombre real, vacío, rango aspirante. Núcleo del alma inactivo. Recuerdo, vacío, ecos, tu vacío. Atributos, destinado, marca de la divinidad, niño de las sombras. Aspecto, esclavo del templo. Descripción de aspecto. El esclavo es un desgraciado inútil sin skills ni habilidades dignas de mención. Un esclavo del templo es igual, excepto que es mucho más raro. Sin palabras, Sunny se quedó mirando las runas, tratando de convencerse de que tal vez solo estaba viendo cosas. Seguramente no podía tener tanta mala suerte, ¿verdad? No hay aspectos inútiles, mi trasero. Tan pronto como este pensamiento apareció en su mente, perdió el ritmo de sus pasos y tropezó, tirando la cadena hacia abajo con su peso. Inmediatamente, el tipo astuto detrás de él gritó: ¡Puh! ¡To bastardo! ¡Mira por dónde vas! Sunny rápidamente descartó las runas, que solo eran visibles para él, y trató de recuperar el equilibrio. Un momento después, volvió a caminar con paso firme. Sin embargo, no sin antes tirar de la cadena una vez más sin darse cuenta. ¡Sabandija de mierda! ¡Te voy a matar! El hombre de anchos hombros frente a Sunny se rió entre dientes sin girar la cabeza. ¿Por qué molestarse? De todos modos, el débil estará muerto al amanecer. La montaña lo matará. Unos segundos después, añadió: nos matará a ti y a mí también, solo un poco más tarde. Realmente no sé qué están pensando los imperiales al obligarnos a este frío. El tipo astuto jadeó. Habla por ti mismo, tonto. Estoy planeando sobrevivir. Sunny sacudió la cabeza en silencio y se concentró en no volver a caer. ¡Qué dúo tan encantador! De repente, una tercera voz se unió a la conversación desde algún lugar más atrás. Este sonaba gentil e inteligente. Este paso de montaña suele ser mucho más cálido en esta época del año. Tuvimos muy mala suerte. Además, te aconsejaría que no le hicieras daño a este chico. ¿Por qué es eso? Sunny giró ligeramente la cabeza y escuchó. ¿No has visto las marcas en su piel? Él no es como nosotros, que caímos en esclavitud debido a deudas, crímenes o desgracias. Nació esclavo. Un esclavo del templo, para ser precisos. No hace mucho, los imperiales destruyeron el último templo del dios de la sombra. Sospecho que así es como el niño terminó aquí. El hombre de anchos hombros miró hacia atrás.
¿Y qué? ¿Por qué deberíamos temerle a un Dios débil y medio olvidado? Ni siquiera pudo salvar sus propios templos. El imperio está protegido por el poderoso Dios de la guerra. Por supuesto que no tienen miedo de quemar algunos templos, pero nosotros aquí no estamos protegidos por nada ni nadie. ¿Realmente quieres arriesgarte al enojar a un Dios? El hombre de anchos hombros gruñó, no dispuesto a responder. Su conversación fue interrumpida por un joven soldado montado en un hermoso caballo blanco, vestido con una sencilla coraza de cuero, armado con una lanza y una espada corta. Parecía digno y noble. Para irritación de Sunny, el imbécil también era muy bonito. Si se tratara de un drama histórico, el soldado definitivamente sería protagonista masculino. ¿Qué está pasando aquí? No había ninguna amenaza particular en su voz, ni siquiera algo parecido a la preocupación. Cuando todos dudaron, el esclavo de voz suave respondió: «No es nada, señor. Simplemente estamos todos cansados y con frío. Especialmente nuestro joven amigo de allí. Este viaje es realmente demasiado difícil para alguien tan joven». El soldado miró a Sunny con lástima. «¿Qué estás mirando? No eres mucho mayor que yo», pensó Sunny. Por supuesto, no dijo nada en voz alta. El soldado suspiró y sacó una petaca de su cinturón antes de entregársela a Sunny. «Soporta un poco más, niño. Pronto pararemos a pasar la noche. Por ahora, toma un poco de agua». «¿Niño? ¿Niño?». Debido a su cuerpo delgado y su pequeña estatura, ambas causadas por la desnutrición, a menudo confundían a Sunny con alguien más joven. Por lo general, no dudaba en usarlo a su favor. Pero ahora, por alguna razón, que lo llamaran niño realmente le molestaba. Aún así tenía mucha sed. Estaba a punto de tomar la petaca cuando un látigo crujió en el aire, y de repente, Sunny se sintió en un mundo de dolor. Tropezó, una vez más tirando de la cadena y haciendo que el astuto esclavo detrás de él maldijera. Otro soldado, este mayor y más enojado, detuvo su caballo unos pasos atrás. El látigo que cortó la parte posterior de la túnica de Sunny y le hizo sangrar le pertenecía. Sin siquiera mirar a los esclavos, el soldado mayor atravesó a su colega más joven con una mirada desdeñosa. «¿Qué crees que estás haciendo?». El rostro del joven soldado se ensombreció. Solo le estaba dando un poco de agua a este chico. «Recibirá agua con el resto una vez que acampemos. Pero cierra la boca. Estos esclavos no son tus amigos. ¿Entendido? Ni siquiera son personas. Trátalos como personas y empezarán a imaginar cosas». El joven soldado miró a Sunny, luego bajó la cabeza y volvió a colocar la petaca en el cinturón. «No dejes que te pille haciendo amistad con esclavos otra vez, novato. O la próxima vez será tu espalda probando mi látigo». Como para ilustrar su intención, el soldado mayor hizo restallar su látigo en el aire y pasó junto a ellos, irradiando amenaza e ira. Sunny lo observó alejarse con malicia bien disimulada. «No sé cómo, pero primero te veré morir». Luego giró la cabeza y miró en dirección al soldado más joven, que se estaba quedando atrás con la cabeza todavía agachada. «Y a ti, de segundo».